Bien, ¿qué tal? En el día de hoy lo que vamos a ver es la polimedia relacionada a punto de equilibrio sectorial o individual, ¿sí?, de los productos. Vamos a ver punto de equilibrio financiero y el tema de margen de seguridad para el tema análisis marginal en la materia costo para toma de decisiones. Entonces vamos a empezar por punto de equilibrio sectorial o también llamado punto de equilibrio individual, que lo que expresa es el volumen de ventas que debo lograr vender de un producto para cubrir sus propios costos fijos directos. Estos costos fijos directos tienen que ser generados exclusivamente en ocasión de su proceso productivo y de su comercialización, ¿sí? Entonces en la fórmula lo que vamos a tener es cantidad de equilibrio del producto A, van a ser los costos fijos directos al producto A dividido la contribución marginal del producto A. Lo mismo vamos a obtener como fórmula para el valores de ventas, ¿sí?, en lo cual van a ser los costos fijos directos del producto A dividido la razón de contribución de ese producto A. En una primera aproximación para determinar si conviene o no producir y vender un artículo, se compara el punto de equilibrio individual del artículo con las ventas que yo presupuesto, que la empresa presupuesta, ¿sí?, tener de ese artículo. En el ejemplo vemos que tenemos un producto A y un producto B, cada uno de ellos tiene diferentes costos fijos y razones de contribuciones, cada uno de ellos, por separado, individualmente. Vemos que las ventas de equilibrio para el producto A son superiores a las ventas presupuestadas y para el producto B las ventas presupuestadas son superiores a las ventas de equilibrio. Vamos a formar una especie de ecuacioncita teórica para todos los casos en los cuales vamos a decir si las ventas presupuestadas son menores a las ventas de equilibrio, vamos a decir que no sería conveniente producir el producto del artículo, o sea, si las ventas presupuestadas son menores a las ventas de equilibrio, vamos a decir que no es conveniente producir el artículo, porque en ese nivel de ventas la contribución marginal del producto no logra absorber sus propios costos fijos, ¿sí? O sea que vamos a decir que un producto es rentable cuando el margen de contribución del mismo es mayor a los costos fijos directos del mismo. Previo a eliminar un producto no rentable deberemos revisar la evitabilidad de los costos, ¿sí? A ver qué costos podemos evitar, qué costos fijos podemos evitar y cuáles no. Para ello vamos a tener que clasificar a los costos fijos en dos tipos de costos fijos. Los costos fijos de capacidad, ¿sí?, que están relacionados a la estructura de la empresa, también llamados costos fijos estructurales. Y los costos fijos operativos, que van a surgir como consecuencia de realizar la operación de la empresa. Son evitables cuando no está operando la empresa, cuando no hay operativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desglosar un estadito de resultados de forma analítica, ¿sí?, en el cual vamos a decir que las ventas menos los costos variables van a ser iguales al margen de contribución. Y que si yo al margen de contribución le resto los costos fijos operativos, que son aquellos costos fijos que puedo evitar si no opero, vamos a obtener lo que se conoce como margen operativo. Luego, el margen operativo le resto los costos fijos de capacidad, que son aquellos costos de estructura que no puedo desprenderme o que no puedo evitar, voy a obtener la utilidad. Por lo tanto, la conclusión a la que voy a llegar es que si el producto no es rentable tomando en cuenta todos los costos fijos, o sea, a nivel de utilidad, pero sí lo es a nivel de margen operativo, la decisión que debo tomar es seguir o continuar con la producción o venta de ese producto. ¿Por qué? Porque si yo decido eliminar ese producto, voy a tener una caída de la utilidad general de la empresa en el mismo monto del margen operativo de este producto, ¿sí? Hay que hacer una aclaración con respecto al punto de equilibrio sectorial. Es bien importante entender que este análisis no es aplicable a industrias que utilizan producción múltiple condicionada técnicamente. Esas industrias que utilizan producción múltiple condicionada técnicamente son aquellas industrias que no pueden elegir qué producto producir, ¿de acuerdo? Que ingresan una determinada materia prima y que de esa materia prima se desprenden varios productos. Luego de haber visto el punto de equilibrio sectorial o individual, pasamos a ver el punto de equilibrio financiero, o también conocido como punto de cierre, que se conoce como el nivel de ventas en el cual la empresa debe situarse para generar los fondos necesarios que le permitan hacer frente a las obligaciones del periodo considerado. Por lo tanto, el punto de equilibrio financiero se va a calcular como los costos fijos erogables, ¿sí?, dividido la razón de contribución. Conviene en esta instancia definir qué son los costos fijos erogables, y son aquellos para los cuales la empresa debe realizar uno o más desembolsos en el periodo considerado. Se considera también que los costos variables son generalmente todos erogables, por lo tanto la fórmula de punto de equilibrio financiero va a terminar siendo costos fijos erogables sobre razón de contribución financiera. Como último tema de esta polimedia, ¿sí?, lo que vamos a analizar es el margen de seguridad,
¿Qué quiere decir el margen de seguridad? Se define como cuánto pueden llegar a caer las ventas antes de que la empresa ingrese en zona de pérdidas. Y su fórmula es ventas presupuestadas menos ventas de equilibrio sobre ventas presupuestadas. En el ejemplo tenemos ventas de 20.000 y ventas de equilibrio, ventas presupuestadas de 20.000 y ventas de equilibrio de 16.000. El margen de seguridad lo vamos a calcular y nos va a dar un 20%. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Que las ventas pueden disminuir en un 20% antes de que la empresa ingrese en zona de pérdidas o se sitúe por debajo del punto de equilibrio. ¿De acuerdo? O sea que si las ventas caen un 20%, voy a estar en el punto de equilibrio. Si caen más de un 20%, voy a empezar a entrar en zona de pérdidas. Muchas gracias.